25 años después, Onín reivindica su oficio de jardinero exclusivo. Caramba. Pero yo no tengo calidad para criticar eso. Nuestro tema es dejar ir. Y yo apuesto, estoy seguro que recientemente tú has estado orando y mientras orabas pedías algo. ¿Me equivoco? Debes recordarte de qué fue lo que pediste. ¿O qué estás? Bien, y lo que estás pidiendo en tus oraciones. Porque pedir en la oración es una práctica frecuente y apropiada entre cristianos porque nos valemos de ese poder para traer a manifestación lo que queremos en nuestra vida. Pero hay algo tan importante como lograr que las cosas lleguen a nosotros. Y es lograr que algunas cosas, algunas actitudes, algunos pensamientos, algunos hábitos se vayan. Y casi nunca en nuestras oraciones está presente aquello de lo que yo quiero, de lo que yo debo salir. Aquel terreno en el que yo no debo estar más, también tiene que estar en la oración. Dice Fillmore que nosotros tenemos espiritualmente poder para apropiarnos de las cosas, como tenemos poder para eliminar otras. El éxito sería apropiarse de lo bueno y desprenderse de lo que no nos deja hacer todo lo bueno que podemos. Y de eso que vamos a conversar en el día de hoy, de esa facultad espiritual tan importante que nos permite dejar ir, soltar cosas. Y esto es que estaba hablando mucho cuando uno es niño y le dicen, mira, comparte ese carrito tuyo con este amiguito, regálale ese carrito. Ustedes no sé si recuerdan, yo me recuerdo, a pesar de todo, el calendario no lo impide. Recuerdo que no me gustaba eso, nada. Nunca pensé que regalarle un carrito a un amigo era una oportunidad de que se me renovara el parque vehicular mío. De que podía venir otro carrito gracias a que yo sacaba ese de la colección. Y todavía nuestra mente anda más o menos en ese rumbo, nuestra mente humana. Y hay que estarla constantemente convenciendo de cambios de actitud, de lo conveniente y lo bueno que es dejar ir. Esta florecita que deja ir y sus pétalos que se deshace, esa flor se llama diente de león. Y cuando el viento la deshace, parecería que ella está perdiendo, que se está destruyendo. Y en realidad lo que está haciendo es distribuyendo la semilla de esta planta en todo el entorno. Y es decir, que está multiplicando su vida. Y que muchas veces ese perder es solamente una apariencia de nuestra conciencia. Y es en realidad una oportunidad. Comencemos con Jesús, que nos dice: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, la hallará. ¿Te puede parecer entonces que seguir a Jesús es difícil, que tiene que dejar muchas cosas de lado? En realidad es pura ganancia, dice el maestro. Y aunque te parezca que en la vida, en la búsqueda de la verdad y la libertad de espíritu, pierdes muchas cosas, en realidad estás ganando vida. Y vida plena. Sobre este tema nos dice Jesús que nos esforcemos por entrar por la puerta estrecha. Qué oferta un poquito extraña esta, entrar por la puerta estrecha. Nosotros pensamos que la puerta buena es la puerta amplia, grande. Si tú vas a una casa, ¿por dónde tú quieres entrar? Tú no quieres entrar por la puertecita chiquita de la cocina, tú quieres entrar por la gran puerta en que reciben a los visitantes distinguidos, donde quiera que vayas. Jesús dice que no, que nos conviene entrar por la puerta chica. El chiste, lo interesante de este asunto es que para entrar por esa puerta hay que encogerse de hombros. Tal vez hay que ponerse de ladito así para pasar. Y tú no puedes llevar nada en las manos porque no caben por la puerta estrecha. Es decir, que Jesús te invita a que renuncies a mucho de lo que traes contigo, que dejes tu equipaje afuera.
y atraviesa esa puerta con lo que tú genuinamente eres, con lo que verdaderamente eres, que es un ser espiritual que no tiene cargas de rencores, que no tiene carga de miedo, que no tiene consigo acumulación de problemas, sino que es libre con la libertad de espíritu. Fillmore siempre dice cosas interesantes y esta es una buena noticia que nos ayuda mejor a entender esto de dejar ir. Fillmore dice que no tenemos que renunciar a nuestras cosas queridas si son reales, sino que es el error que limita su plena expresión lo que debe ser eliminado. Entonces, cuando hablamos de renunciar, de dejar ir, no estamos hablando de perder nada. En realidad, todo aquello que es valioso en nuestra vida y que es legítimamente valioso y que amamos, no tenemos que renunciar a eso. No se trata de hacer sacrificios por amor. Se trata de renunciar a aquello que no nos deja vivir en plenitud, que a veces lo tenemos en alta estima, que a veces lo queremos o simplemente no podemos soltarlo. Y renunciar es dar ese paso, dar ese cambio de actitudes, de pensamientos que nos permita vivir en plenitud. Mi interés es lograr que comprendamos esto de la renunciación, no solamente en términos teóricos. Vamos a buscar algunos ejemplos de renunciación y vamos a hablar de cómo la practicamos nosotros personalmente. La Biblia, por ejemplo, nos aporta algunos ejemplos buenos, muy interesantes de renunciación, muy claros. Comencemos con uno de los más remotos, que es el caso de Abraham. Abraham quería pasar por la puerta estrecha y estaba en un proceso de renunciar a todas sus conductas anteriores. Pero nosotros no somos en mente humana, seres perfectos, sino que tenemos una cultura, una forma de pensar. Abraham era en su mente, no era judío, él es padre de lo que sería el judaísmo. Abraham era persa y esa era la religión que él conocía, eso era lo que él quería cambiar en su vida, abandonar esos hábitos remotos que involucraban varios dioses y algunos rituales y costumbres tremendos y hasta salvajes. Pero él está en ese proceso y en ese proceso, cuando él siente que debe renunciar a aquello que le impide acercarse a esa verdad que su mente y su corazón ya vislumbran, quiere hacer entonces la gran renunciación, y que hemos llamado nosotros la renunciación equívoca. Y se lleva a lo que él más quería en ese momento, su hijo primogénito, y lo lleva a sacrificarlo, como era costumbre donde él venía. Lo más amado se sacrificaba a Dios como muestra de fidelidad. Y él anda en esa conciencia y se lleva a su hijo, pero en realidad Abraham está explorando. Abraham quiere cambiar. El mismo niño le dice, pero padre, aquí traemos de todo para el sacrificio, pero no trajimos el cordero. No trajimos el animalito que se va a sacrificar. Y desde allí la mente de Abraham se ilumina y le dice, Dios proveerá el cordero. Abraham sigue adelante con su proceso hasta que se da cuenta, hasta que comprende que lo que Dios le está pidiendo no es renunciar a lo que él ama, sino renunciar a viejas costumbres, a los viejos pensamientos y a dejar entrar en su conciencia, en su mente, en su corazón, la verdad, que renunciación no es sacrificio. Y este símbolo de la aparición entre ellos del cordero amarrado entre las ramas de un árbol que permitió apear al pobre niño del altar y subir al cordero, ese hecho deja claro para nosotros que la renunciación no es un asunto de dolor, no tiene que ver con el sacrificio. De eso no se trata. Las cosas de Dios Padre siempre nos harán crecer, ser libres y ser más felices, nunca sufrir, como logró comprender y superar a Abraham para nosotros con ese tipo de renuncia.
Hay otra renunciación. Es una persona que sintió que se le estaba pidiendo demasiado renunciación. Él estaba en ese mismo proceso, quería salir de lo que no era verdad y abrazar solamente la verdad. Pero el maestro le puso la barra muy alta. Y le ha dicho, bueno, tú quieres seguirme, te quieres unir a esta escuela. Entonces, toda la riqueza que tú tienes, véndela. Y los dineros repártelos entre los demás. Y el joven, ya ustedes conocen, si no imaginan, que sintió que su devoción había llegado hasta ahí. Y se devolvió, se fue. Realmente él necesitaba un cambio en su vida, pero su apego a la riqueza no le permitió abrazar ese cambio. ¿Está claro? Él no estaba listo para dejar ir lo que él estimaba tanto y en lo que él tenía cifrado erróneamente su bienestar. Su bienestar estaba ahí al lado del maestro, que le ofrecía no dones temporales sino eternos, pero él no estaba listo. Y tú me has dicho que sí, que lo puedes comprender. Y yo me pregunto, ¿y nosotros? ¿Estamos listos para renunciar? ¿Y si fuera tu caso? ¿Y si el maestro te pidiera que dejara tu casa y tu carro y tus ahorros y la joya que tienes guardada en la gaveta que no te atreves a poner porque si sales a la calle con ella te la pueden quitar? Ni siquiera la usas para cuidarlas. ¿Las daríamos? ¿Soltaríamos? ¿Dejaríamos ir y seguiríamos al maestro? La respuesta es estrictamente individual, pero creo que nos pinta que la renunciación puede resultar un poco difícil. Este es un caso interesante porque este tenía mucho que perder, mucho que dar en su renunciación, este señor, y sin embargo lo resultó de lo más fácil. El tipo era tan malo que su nombre era Zaqueo. Es decir, que eso nos da un indicio de qué se ocupaba. En realidad él era cobrador de impuestos, pero no solamente le cobraba los impuestos a los hebreos que tenían que pagar a Roma, sino que en la transacción aplicaba 1% de su propio beneficio. Entonces, más allá de su salario como recaudador, tenía unas recaudaciones particulares que eran de lo más florecientes. Chévere. Cualquier parecido con alguna situación en un país del Caribe es pura coincidencia. Y sin embargo, ese día el maestro va y come con Zaqueo en su casa. Recuérdense que el maestro hacía eso. No tenía dónde recostar la cabeza, sino que decidía dónde era que se iba a acostar y dónde era que iba a comer en cada ocasión. En este caso había seleccionado a Zaqueo, fue a comer con toda su gente ya. Y Zaqueo se llenó de comprensión en ese momento. Se levantó, abrió sus arcas secretas y bien escondidas y le dijo al maestro: maestro, mira, todo esto que yo tengo aquí lo he hecho injustamente y lo he acumulado de manera irregular. Ahora lo voy a tomar todo y lo voy a devolver a aquellos a quienes se lo quité. Y Zaqueo no tenía ni un dejo, ni una pizca de tristeza, sino que era pura alegría. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Por qué este sí puede renunciar? Porque este estaba en su corazón listo para abrazar la verdad. Y lo que él sintió, que lo hizo tan alegre y tan decidido, se llama libertad. Libertad. Él no estaba perdiendo algo, se estaba liberando algo que lo empequeñecía muchísimo, que lo convertía en un individuo vil y despreciable. Así hay cosas en nosotros que nos empequeñecen, de las que hay que salir como Zaqueo. Hay otra renuncia que te quiero mostrar, que es la más grande de la renuncia, la más integral, por lo menos la que se le planteó a este hombre. Este hombre se llamaba Nicodemo y fue de noche donde Jesús, porque sabía que Jesús estaba regalándole a la humanidad lecciones de verdad y él realmente quería adquirirlas y quería que su vida fuera encauzada por esa verdad. Así que fue donde el maestro, discretamente, de noche,
siendo él fariseo, de hecho, miembro del Sanedrín, es decir, que era un dirigente entre los hebreos, era un individuo ilustrado sobre las escrituras y era un individuo fiel además a las prácticas religiosas de su momento, completamente fiel a toda la carga estricta que los fariseos imponían a sí mismos y le imponían a los demás. Así que el maestro no se anduvo con él de manera suave, ni le dio muchas explicaciones, le planteó la cosa directamente y claramente, pensando que Nicodemo sí podía asimilar eso bien. Y le dijo: Nicodemo, lo que tú tienes que hacer es nacer de nuevo. Y si a Rico le dio lucha, deshacerse de sus pertenencias. Imagínate que a ti te digan que todo lo que tú tienes en el cuerpo y la cabeza, tienes que dejarlo atrás, que todo eso es inútil, que debes presentar una conciencia recién nacida, una carpeta, una mascota con sus páginas en blanco, listo para comenzar a escribir en ella la verdad. Nicodemo siente que es mucho lo que tiene que dejar atrás. Así que más difícil que dejar las cosas materiales es renunciar a nuestra propia conciencia, a nuestros propios prejuicios, a nuestras concepciones, a nuestras ideas, a nuestra forma de pensar de las cosas, a los juicios que tenemos elaborados sobre los que nos rodean, sobre los demás y sobre las situaciones, y más que juicios, a los perjuicios. Renunciar a todo eso es tremendamente difícil. Y Jesús, que era tan sincero y tan claro, se lo planteó así a Nicodemo, como nos lo plantea a nosotros, porque estamos listos para poder manejar esa verdad. Hay que nacer de nuevo. Y ese proceso de nacer de nuevo, como todas las cosas de espíritu, no pasan una vez, tienen que seguir pasando. Tenemos que nacer y nacer y nacer de nuevo. Una de las frases más bonitas que usa Jesús, que era, poca gente lo dice, poca gente lo destaca, poeta, son estos hermosos versos que le regala Jesús a Nicodemo, que le dice: el viento de donde quiere sopla, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo es el que es nacido del Espíritu? Que no sabe de dónde viene ni de dónde va. No, que es sustentado en el aire, como por el viento, con la presencia de Dios, con la luz de Cristo, con su orientación, con su palabra, y se deja llevar, y se deja conducir. Y no tiene que saber de dónde viene ni a dónde va, porque sabe que va a mejor sitio, a mejor condición, a mejor expresión de vida que la que tiene. Si supiéramos eso, sabemos que no tenemos nada que perder entregándonos al Padre y su voluntad. Pero Jesús enseñaba todas estas cosas y daba ejemplo y daba normas. Tenía la autoridad para hacerlo. ¿Cómo sabía él? ¿Cómo le pedía a uno que renunciara a su fortuna? ¿Cómo le pedía a otro que renunciara de nuevo? ¿Cómo inducía a un cobrador de impuestos que dejara el oficio? Porque él mismo había renunciado, había ejercido la práctica de la renunciación. Ustedes han oído el pasaje claro en que Jesús se aparta al desierto 40 días y dice la tradición: fue tentado por el demonio. Compréndelo espiritualmente, emprendió el trabajo de sanar su conciencia y de liberarla. ¿Recuerdan ustedes lo que en ese diálogo con el demonio Jesús habló y lo que el demonio le ofreció? Sí, yo lo anoto brevemente este asunto. Primero el demonio le dijo que si eres hijo de Dios, a que estas piedras se conviertan en pan. ¿Viste? Es decir, que
Tu conciencia de Dios te tiene que alcanzar a ti para todo. Que no hay límites y que tú puedes valerte de tu propia conciencia espiritual y de tu condición de conocedor de la verdad para manipular eso en tu propio beneficio, sin pensar en otros. Y Jesús echó esa idea de su mente. Y todo lo que él sabía y todo el poder que representaba espíritu en él, lo utilizó para el servicio de los demás y nunca jamás para su propio pecunio, para su propia y particular y mezquina ganancia. Le decía el demonio: si eres el Hijo de Dios, súbete aquí arriba y échate allá abajo, que te recogerán los ángeles. Y Jesús estaba luchando con una idea que es fuerte en la conciencia de lo humano, que se llama egocentrismo, que se llama vanidad. Esa idea de que todo lo podemos, de que por nosotros mismos podemos lograr grandes cosas y que Dios está ahí para secundarnos, para que nosotros le digamos a Dios qué hacer. Jesús renunció a eso y aceptó la obediencia de la voluntad divina. También le dijo el demonio, enseñándole las riquezas de la tierra: te las daré todas si postrado me adoras. Terrible, ¿verdad? Imagínense que Jesús no hubiera podido luchar con ese pensamiento, que es el pensamiento que nos sujeta a las cosas materiales y a las gentes. Ese pensamiento que te dice a ti: si consigo tanto dinero, resuelvo este problema, ¿cierto? Si hablo con fulano, fulano es el que me va a resolver este problema. Si me tomo esta medicina, esto es lo que me va a sanar. Bien. Aún sin darnos cuenta, estamos aferrados a las soluciones que provienen de asuntos materiales, de cosas materiales. Adoramos nuestra materialidad y contra eso luchó Jesús y se liberó de ello, renunció a esa idea. Y explicó él que de sí mismo él nada puede, ¿verdad? ¿Cómo decía? Si no, ¿cómo decía? Si no, eso. Jesús siguió, como digo, que son las cosas de espíritu, trabajando con su conciencia siempre. Y renunciando y enseñando a renunciar. Aquí hay este otro caso. Cuando le quisieron decir que no correspondía de verdad que ellos pagaran impuestos a Roma. Recuerdan la historia, ¿verdad? Jesús le dijo: tráigame una moneda con la que se pague el impuesto. Y les preguntó a todos: pero díganme, ¿de quién es esta cara que aparece en la moneda? Y le dijeron: la cara de César, el emperador romano. Y Jesús le dijo: entonces, ¿por qué te apegas a esa moneda que no es tuya? Si ese es César, el emperador, denle su moneda. Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, no te aferres en las cosas materiales, no ponga en ellas tus esperanzas. Si tienes a Dios, si conoces a Dios, ¿qué mejor fuente puedes tener para tu prosperidad? Lo que te prospera es lo que viene de Dios. Déjale los demás a eso, a los Césares. Pero bien, hablemos de nuestra renunciación personal. ¿Qué tengo yo para renunciar? ¿Qué es aquello a lo que yo debo ir renunciando? ¿Qué es lo que debo dejar atrás? Lo podemos resumir en esto. Tenemos hábitos y costumbres que nos aminoran. Tenemos debilidades que superar. Lamentablemente cargamos con culpas, con rencores y vanidad, mucha vanidad. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto, por ejemplo, dejar de fumar o cambiar la dieta por otra dieta, asumir una disciplina en algo y nos cuesta tanto que terminamos dándonos algunas licencias? ¿No es así?
Y sin embargo estamos convencidos que el hábito no nos conviene, que hay que dejarlo atrás. Pero no se trata de sacrificarse. Ojo, se trata de renunciar a la falsa gratificación de ese hábito negativo. A veces nos resulta difícil renunciar a las costumbres. La costumbre de ir al mismo sitio, de juntarnos con los mismos amigos y de compartir el mismo tipo de alimento líquido. Y renunciar a eso está difícil. Y tú sabes que te conviene renunciar a eso. Tú sabes que te conviene estar en un ciclo que sea más creativo, más progresista, de mejores ideas. Ya tú sabes mucho de carros y de mujeres, tú podrías cambiar de tema ya. Pero hay cosas, debilidades, que nosotros no solamente las tenemos, sino que las cultivamos. ¿Tú te has dado cuenta? Piénsalo, yo sé, tú tienes que haberte evaluado. Hay debilidades que uno tiene, que uno las cultiva mucho. Por ejemplo, las personas cuando somos impuntuales, que tú ves que tenemos que acudir a algo que nos gusta, pero llegamos tarde, vamos al teatro y tenemos que entrar en el intermedio, porque llegamos tarde, comenzó la función, nos toca una responsabilidad y también llegamos tarde y no queda bien la cosa. Y volvemos otra vez y llegamos tarde. ¿Por qué es que siempre vemos eso, que es una repetición de tardanza? Porque es un hábito. Pero es un hábito además, óyelo, premeditado. Porque tú cada mañana cuando tienes que salir de tu casa, te tomas el tiempo necesario para garantizar llegar tarde. Y haces lo que tienes que hacer para llegar tarde. Aunque sea irte por el lugar que tú sabes que el tapón es seguro y terrible, por ahí te vas. La enfermedad en nosotros es también nuestra propia debilidad. No es tu culpa, no somos culpables de ninguna manera, pero sí somos culpables de abrazarla como cosa propia, de no quererla dejar ir, porque somos débiles con eso de estar enfermo, porque es una cosa chévere, ¿te entiendes? La gente te ve distinta, te trata diferente, te sirven primero, te dan el primer asiento porque tú estás malito. Y si no tienes remedio, tu vida cambia. Y todo eso es falso, porque la enfermedad no es tuya, lo tuyo es la vida. Y tampoco hay enfermedades sin remedio, porque es Dios, hay Dios, y Dios está en ti, y que no puede ser entonces vencido. Pero somos débiles. Y si te digo de rencor, eso sí es difícil negociarlo. Las cosas que tenemos anotadas sobre fulano, mira, soltar eso. ¿Y cómo? Después de lo que me hizo. Y eso es malo, pero hay algo peor. Lo peor es cuando el rencor y el pleito es contigo. Porque cuando el pleito es contigo, entonces, ¿quién te salva? Entonces, y hay que renunciar en eso, hay que renunciar a eso. Tú tienes que perdonarte algo. Aprovecha, que siempre es oportuno el tiempo de espíritu y dice, piensa en eso y di, me perdono, soy libre. Y si tienes que hacer lo mismo con alguien, si vienes arrastrando a alguna persona, si tienes un plan, un ansia de desquite, amigo, ahora renuncie, perdone, renuncie. Y la vanidad, claro, lo de la vanidad, nuestra grandísima debilidad humana, nuestra gran marca, se llama el egocentrismo y la vanidad. Estamos convencidos de que tenemos que tener la razón. Estamos convencidos de que tenemos que tener el mando y el control y el poder. Y si no, no somos nada. Si no, somos como cualquiera. Y la verdad que hay que renunciar a eso. Hay que renunciar al control. Hay que renunciar al poder. Cuando son asuntos materiales, no hay otro poder que el de espíritu. Y por nosotros mismos la verdad es que poco podemos.
Quiero compartir con ustedes ahora, brevemente, algunos datos que nos da el Eclesiastés, algunas sabidurías de ese libro que se llama también Sapiencial, sobre la renunciación. Pero hagamos una pausa, reverenda, una breve pausa ahora para que tú tengas tiempo de también reflexionar en esto que venimos hablando. Yo te voy a pedir que descanses un momentito, que estés tranquilo y dejen que nuestros músicos y nuestros cantantes te acompañen con una canción, un texto muy simple, muy sencillo, que no competirá, sino que guiará tus pensamientos en esa búsqueda de la renunciación. Suelto y dejo ir, no tengo temor. Suelto y dejo ir, no tengo temor. Suelto y dejo ir. Suelto y dejo ir, no tengo temor. Suelto y dejo ir, no tengo temor. Suelto y dejo ir. ¿Por qué es tan sabio el Eclesiastés? Veamos, solamente en lo que se refiere a renunciación, algunos casos. Continuamos. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 nos dice: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin.
Mientras estás aquí, entonces hay buena parte de la escala de Dios que te va a ser inalcanzable. Así que afirmo que renuncio al pensamiento de que yo sé todo, de que todo lo entiendo y todo lo domino. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Eclesiastés 5:2. Hablamos mucho, aun cuando oramos, queremos negociar con Dios, queremos convencerlo. Afirmamos, renuncio a controlar a Dios, a embobar a Dios, a sugestionar a Dios o darle pena a Dios. Y en Eclesiastés 5:10 encontramos, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es verdad. Vanidad. Decía San Agustín, deseo poco. Y lo poco que deseo, lo deseo poco. Yo digo, renuncio al amor por la riqueza. Reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes que el mal puede venir sobre la tierra. Eclesiastés 11:2. Renuncio a acumular, renuncio a estancar lo que tiene que fluir. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Eclesiastés 7:9. Cada vez que he perdido el control de mis propias emociones, he terminado agrediendo a alguien o haciéndome daño a mí mismo. Renuncio a la ira y a la violencia en mi mente, en mis palabras y en mis acciones. Las palabras del sabio, oídas en quietud, son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. Eclesiastés 9:17. Nosotros oímos muchas opiniones, muchas demandas, vemos muchos videos y tratamos de discernir en medio de todo ello. Y está bien que oigamos, pero tenemos que recordar que estamos en medio de gritos y de necedades. Renuncio a los chismes, los gritos de los noticieros y las redes de entre los necios. Gracias, reverenda. Esto nos ha enseñado Eclesiastés y son una pista más de esas renuncias que sabiamente debemos hacer en nuestras vidas. Yo te voy a pedir ahora que hagamos unas afirmaciones que están ahí en pantalla. Pero te pido primero que las lea detenidamente. Lee cada una. Y si te parece que es coherente con lo que tú crees, si te parece que nos ayuda a acercarnos a lo que estamos buscando, entonces lo vamos a afirmar juntos, uno por uno, desde ahora ya. Renuncio a la pretensión de controlar a Dios. Juntos. Renuncio al culto a la riqueza. Renuncio a ser parte de rumores y habladurías. Renuncio a la tendencia a acumular, guardar y guardar. Renuncio a la pobreza, la enfermedad y la muerte. Prefiero nacer de nuevo. Es así,
Dios nos ha bendecido. Gracias.